Muy buenos días, iglesia en casa, pero también iglesia hoy aquí en el local. Hoy tenemos una representación de la iglesia porque ya las leyes nos permiten tener un 30% del aforo, igual que el domingo pasado. Ya para el próximo fin de semana tenemos algunas novedades, queremos que estéis muy atentos a los anuncios al final de la reunión, porque va a haber novedades. Ya nos van a ampliar el aforo hasta el 50%, lo cual quiere decir que aquí, en este salón, podrán estar 45 personas, contando todos los técnicos, la alabanza, más la gente que viene a estar simplemente y participar de la reunión. Pero habrá unos requisitos para poder venir a la iglesia. Uno de ellos es estar libre del coronavirus, pero ese ya lo damos por descontado. El que tenga fiebre, que se quede en casa. Pero para poder venir a la iglesia, al final de la reunión, en los anuncios, os vamos a decir cómo tenéis que hacer para que no nos juntemos todos aquí y tengamos que decirle abajo a Lugier que no deje pasar más gente. No queremos que pase eso. Pues familia, le damos muchas gracias a Dios por los que hoy están aquí, por los que estáis en casa viéndonos. Y le damos gracias a Dios en general por esta cuarentena, porque aunque ha sido difícil en algunos aspectos y larga, ¿verdad? Casi hemos estado 3 meses en casa y muchos, la verdad, sin salir ni a tirar la basura, otros pues saliendo muy poquito y para algunos ha sido más pesado que otro, pero la Biblia nos dice que demos gracias en todo y por todo. Y a mí se me ocurren muchas razones por las que dar gracias a Dios, porque en este tiempo hemos visto personas que se han definido claramente por Dios, personas que quizá estaban entre dos aguas en cuanto a la vida cristiana y el mundo, y se han dado cuenta que al estar encerrados en casa no era tan necesario muchas de las cosas que creían que eran imprescindibles en su vida, y se han dado cuenta que lo único imprescindible en su vida es Dios, que separados de Dios nada podemos hacer y todo lo demás nos puede faltar la peluquería, el tinte del pelo y que se nos vean las canas, nos puede faltar, qué sé yo, que el papel higiénico en el Mercadona, nos puede faltar muchas cosas, incluso la tapita y el cafecito en el bar, nos puede faltar incluso el local de la iglesia, que no lo teníamos disponible, nos pueden faltar muchas cosas, pero al final nos damos cuenta de que lo más importante y lo único realmente imprescindible e insustituible en nuestras vidas es Dios. Hemos visto también ovejas perdidas que están regresando al redil, hijos pródigos que regresan a la casa del Padre, y eso nos alegra mucho porque pues siempre es muy placentero comprobar que hay hijos pródigos, que no eran otra cosa sino hijos pródigos. Pero también hemos tenido nuevas conversiones a través de estas semanas de confinamiento. Ha habido gente que ha empezado a escuchar, gente que escuchó descubriendo la verdad. Sabes que el programa de Barcelona tiene más de 3.000 reproducciones y, pues, por ejemplo, el programa de CCI Madrid, que era el mismo, pero emitido por el canal de CCI Madrid, tiene otras 3.000 y pico reproducciones, y así con las iglesias de la CCI. Quiere decir que ha habido miles de personas que han escuchado un mensaje claro de salvación, y eso nos alegra mucho también, y hemos tenido constancia de gente que ha recibido a Cristo, de gente que se ha vuelto a Dios en medio del confinamiento. Hemos podido seguir evangelizando, no podíamos salir a la calle a evangelizar, no podíamos entregar folletos, pero nos hemos apropiado de las tecnologías para hacerlo, y Dios ha sido bueno y ha habido nuevas conversiones, y eso siempre es motivo de gratitud y de alabanza a Dios. Pero también hemos visto que en medio de toda esta vorágine de tecnología y de adaptarnos a la iglesia online, pues han surgido nuevos talentos, nuevas maneras de servir, y para esas nuevas maneras de servir Dios ha provisto gente que le gusta, gente que lo disfruta, y ahí vamos. Cada semana es un reto tecnológico para nosotros transmitir la reunión. Hemos tenido que hacer una fuerte inversión en comprar cosas, pero estamos muy contentos porque vamos mejorando y vamos mejorando la calidad de las transmisiones. Hemos visto la provisión sobrenatural de Dios en lo económico, en la salud de muchas personas también. Sé que hay varias personas de la iglesia que dieron positivo en el coronavirus,
Y bueno, pues gracias a Dios están bien, lo han superado, quizá han pasado por el hospital, otros no, ha sido más leve, pero Dios ha provisto, y Dios ha provisto económicamente. Hemos oído bastantes testimonios económicamente, hemos oído testimonios financieros, como la gente que ha vivido por fe y le ha creído a Dios, Dios ha seguido obrando. Ayer me contaba una persona que incluso su jefe le mandó a hacer un trabajo para otra empresa y ese trabajo se lo iba a pagar la otra empresa y el resultado final fue que le pagó la otra empresa y el jefe le pagó el mes completo también. Y él le dijo, oye, ¿me estás pagando Dice, no, está bien así. Los que trabajan bien tienen buenas cosas. Y el chico se quedó pues sorprendido porque era una provisión extra de una semana de trabajo que le pagaron por duplicado. Y así muchos testimonios, gente que le han hecho fijo en su empresa mientras a otros los estaban echando al ERTE. ¿Quién se explica eso? Eso es algo impresionante. Y otros quizás sí han tenido que sufrir una merma de horas o han ido al ERTE, pero Dios se ha encargado de sus hijos y Dios ha provisto para sus hijos y me encanta ver cómo la mano de Dios está ahí con nosotros. En otros casos hemos visto también el amor de unos por otros a través de ofrendas, de siembras, gente que se ha preocupado por otra familia, les han llevado alimentos. Aquí ha venido gente a por alimentos. El banco de alimentos está disponible en la iglesia para las familias que lo puedan necesitar y para productos básicos. Y eso produce acción de gracias también en nosotros mismos, que tenemos el privilegio de ayudar, pero también en otros que están recibiendo esa ayuda y dan gracias a Dios. Hemos visto aumentados los grupos de oración y la intensidad con la que la iglesia oraba en estas semanas. Y eso es muy interesante porque lo que sostiene nuestras vidas es la comunión con Dios y eso solamente es posible a través de la oración, de estar en contacto con Dios. Y ha habido grupos de oración hasta el día de hoy, se reúnen 2 veces al día por Zoom, quedan para orar. Y eso ha sido impresionante. Estamos dando un curso también de oración para aprender a orar mejor, más eficazmente, con más puntería, podríamos decir. Y eso ha sido toda una bendición. Mucha gente se ha unido a esos grupos de oración. Por supuesto, las células, ¿no? Que es muy fácil y muy cómodo unirse a las células a través de Zoom y eso ha provocado pues, que haya una alta asistencia a las células. Y hemos retomado también el amor por la segunda venida del Señor, el recordar, el tener muy presente la segunda venida del Señor ha sido algo que se ha revivido en estos días y eso también es motivo de dar gracias a Dios, de que no nos olvidemos de las promesas de Dios, de lo que Dios está por hacer, porque si nos olvidamos, pues las cosas nos van a tomar por sorpresa. Todo esto son motivos de dar gracias a Dios. Y muchos más, seguramente, muchos más. Los niños han estado en sus programas, los radicales han tenido sus programas, y hemos hecho todo lo posible para que todo el mundo pudiera seguir disfrutando de lo que la iglesia hace para que tú sigas creciendo, para que tú sigas fortaleciéndote en fe, para que tú sigas amando la palabra, teniendo consejería, teniendo apoyo y experimentando la presencia de Dios en tu casa, porque de eso se trata. Pero ha habido cosas que siendo, o podríamos decir que no siendo malas en sí mismas, se han convertido en un problema. Hay bendiciones que se convierten en maldiciones. Y el Zoom en un momento dado es una bendición extraordinaria. Y Facebook en un momento dado está siendo una bendición extraordinaria. Pero no queremos que se nos convierta en una maldición. No queremos que cosas que podrían ser buenas se conviertan en algo malo. Por ejemplo, y yo tengo aquí una pequeña lista de cosas que no son malas en sí mismas, pero también le doy gracias a Dios por ellas, por esas cosas que ahora voy a citar, porque nos sirven para darnos cuenta de dónde tenemos que hacer más énfasis, dónde tenemos que corregir, dónde tenemos que limpiar y purificar y estar alertas, ¿no? Una de ellas es que hemos perdido contacto unos con los otros. No es lo mismo, evidentemente, verse por Zoom
o verse presencialmente, ya sea en una célula, ya sea en la iglesia, en una vigilia, no es lo mismo. La Biblia dice que nos necesitamos, que somos miembros los unos de los otros, tal y como dice la palabra de Dios. Si somos miembros los unos de los otros y por un tiempo hemos tenido que estar separados físicamente, eso no es lo natural. Nos hemos adaptado por medio de las tecnologías, pero no es lo natural, no es lo idóneo. Online ha sido solamente una solución temporal, pero no es la mejor, no es desde luego la mejor. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado hace 30, 40 años que no teníamos internet, no teníamos teléfonos con conexión a internet, no teníamos Zoom, no teníamos Facebook? ¿Cómo hubiera hecho la iglesia para sobrevivir a una cuarentena obligatoria por el Estado? ¿Hubiéramos sido capaces de saltarnos las leyes con tal de reunirnos y de congregarnos? ¿Hubiéramos sido capaces de obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Hubiéramos sido capaces de usar una situación trágica, difícil y complicada en una oportunidad para servir a otros? Para ir y atender a los enfermos de coronavirus o para ir y llevar alimentos a los que se quedaron sin trabajo. ¿Hubiéramos salido de casa? Pues no lo sé, la verdad. Yo quisiera pensar que sí, pero veo algunos indicios, que hoy vamos a hablar de ellos, que me hacen pensar que en algunos casos eso no hubiera sido así, sino que muchos hubieran muerto espiritualmente hablando en medio de una crisis semejante. Otra cosa que veo que ha ocurrido es que mucha gente ha entrado en crisis de ansiedad, en depresiones, y es totalmente normal. Si a ti te ha pasado eso, no sufras, porque es totalmente normal que haya depresiones, ansiedad, porque no fuimos creados para estar encerrados en una jaula, que es en lo que se han convertido nuestras casas. Quizá jaulas de más metros cuadrados o de menos metros cuadrados, pero jaulas al fin y al cabo. No fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para movernos, para salir, para entrar, para ser productivos, para trabajar. Y ni siquiera a muchos se les permitía trabajar. Es algo inaudito, ¿verdad? En una cuarentena se suele poner en cuarentena al que está enfermo, pero en esta ocasión se ha puesto en cuarentena a todo el mundo, y eso no es normal. Entonces, este confinamiento de alguna manera ha sido una trampa para nuestra salud mental y emocional, y tenemos que mirar esa parte también y hacer algo al respecto. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es orar. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos en Hebreos 10, 24 y 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo hacemos? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando aquí el apóstol? Está hablando de la venida del Señor, está hablando del regreso de Cristo a por su iglesia. Cuanto más cerca esté ese día, más firmes tenemos que ser en congregarnos, en estimularnos unos a otros al amor, en exhortarnos en aquello que está mal y en fomentar la fe unos con otros. Y eso se consigue congregándose. Y la palabra congregación en la palabra de Dios, por supuesto, no tiene nada que ver con online. Tiene que ver con estar físicamente en un mismo sitio y participar de la comunión unos con otros. Ahora bien, una de las cosas que yo quiero combatir con esta predicación de hoy, y tiene que ver con los últimos tiempos, vas a entender por qué, es precisamente el acomodamiento. ¿Por qué? Pues antes estábamos bromeando aquí, cuando estabais en casa viendo los testimonios, estábamos bromeando aquí de que a veces nos hemos podido conectar a una reunión en pijama, o sentados ahí en nuestra cama tranquilamente, o en nuestro sofá, o con nuestra Coca-Cola ahí, y nuestras aceitunitas, nuestro fuet, viendo la reunión. Qué bonito predican, qué bonito cantan. Estamos ahí con nuestras alpargatas, no con zapatos que aprietan, ¿verdad? No tenemos que ponernos la faja,
porque estamos en casa y nadie nos ve, muy bien, perfecto. Y todo eso es muy cómodo, pero que sea cómodo no quiere decir que nos lleve a acomodarnos, que ahí empezarían nuestros problemas. Porque me consta que ha habido gente que hoy tendría que estar aquí, porque hay unos cuantos sitios libres todavía, pero quizá no se atreven a venir a la iglesia o ponen esa excusa de que no se atreven, pero en verdad lo que están es acomodados, porque sí van a trabajar, sí van a la compra, sí montan en un autobús o en un metro, pero no quieren venir a la iglesia o les cuesta trabajo venir a la iglesia. Y tenemos que romper y cada uno de nosotros tiene que romper con el acomodamiento. Una cosa es estar cómodo y aquí venimos a la iglesia y queremos que haya aire acondicionado para no experimentar el calor en verano y tenemos sillas acolchaditas y para los que se quedan en casa porque hoy no pueden llenar el salón, pues tenemos buenas cámaras, tenemos gente que viene muy temprano a organizar todas las conexiones, a configurar todo y hacer todo lo necesario para que tú que estás en tu casa tengas la posibilidad de ver y de oír y de participar de esta reunión de manera online. Pero no podemos caer en la trampa del acomodamiento. Y yo quiero que oremos antes de entrar de lleno en el tema para renunciar al acomodamiento. Así es que te invito que allí donde estás cierres tus ojos y le damos gracias a Dios por estos meses de cuarentena, por estos meses extraños y raros que nos ha tocado vivir, Señor. Damos gracias porque hemos experimentado muchas cosas buenas, hemos visto milagros. También damos gracias por la iglesia online, con la cual hemos podido seguir conectados y aprendiendo la palabra y haciendo el estudio bíblico en las células, Señor. Y damos gracias por los grupos de oración, por los programas, por tanta palabra que de una y de otra manera se ha estado produciendo y emitiendo para que el pueblo de Dios pueda estar en un mismo sentir. Señor, pero hoy renunciamos al acomodamiento, hoy renunciamos a ser personas autocomplacientes, hoy renunciamos en el nombre de Jesús a vivir para nosotros mismos. Señor, y queremos romper con el miedo, queremos romper con el temor, queremos romper con todo aquello que nos quiere separar de Dios y de sus planes, con todo aquello que quiere apagar nuestra fe. Señor, no queremos vivir por el miedo, no queremos vivir por el temor, queremos vivir por fe, porque el justo por fe vivirá, dice tu palabra. No por lo que dicen las noticias, no por lo que comenta la sociedad o los políticos, sino por lo que dice tu palabra, Señor. Y tu palabra dice, no dejando de congregarnos, y nos aferramos a esa palabra, Señor, para que nada ni nadie nos impida, nos atemorice, para que ningún Goliat se levante a amedrentarnos. Y si se levanta un Goliat, Señor, nosotros es en tu nombre que vamos contra ese Goliat, y eres tú el que nos da la destreza y la sabiduría y las armas espirituales para derribarlo. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, si un Goliat no pudo con David, ¿cómo podrá un minúsculo virus con nuestra fe? No es posible, Señor. Nosotros hoy nos aferramos a tu palabra, Señor, y sea que vivamos o que muramos, Señor, dice tu palabra, que tu poder se manifestará en nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a coger nuestros cuadernos, nuestros bolígrafos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, que se llama La Última Iglesia, capítulo 4. Última Iglesia, capítulo 4. Venimos hablando las últimas semanas sobre las características y lo que se va a encontrar la última iglesia. Y me viene a la memoria unas palabras que están, no recuerdo en qué libro de la Biblia, pero dice el Señor, cuando regrese hallaré fe en la tierra. ¿Y por qué se preguntará el Señor eso? ¿Por qué se lo preguntará? A mí me gusta preguntarle a Dios por qué pones esto en la palabra, pero no como cuestionando a Dios, sino como queriendo
ir más a fondo y meterme en la idea y en el corazón y en el espíritu de Dios. ¿Por qué diría Dios, hallaré fe? Pues porque seguramente no hallará fe, hallará otras cosas. Hay una fe que es fingida, dice el apóstol Santiago, y hay una fe que es verdadera, hay una fe que es viva y que da frutos y que por esa fe te salvas, pero hay una fe que está muerta y que no sirve para nada, ni para milagros ni para salvarte. Es una fe muerta, estéril, absolutamente inoperante. Yo me quiero centrar hoy en qué características tiene la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia es el conjunto de los creyentes que estamos en Cristo Jesús y que hemos nacido de nuevo. Claro, si yo tuviera la vista de los ojos de Dios, yo podría saber si todos los que estamos aquí somos iglesia de Cristo o no, o solamente unos pocos son iglesia de Cristo y el resto son CCI, pero no son iglesia de Cristo. No lo podemos saber, eso solo Dios lo sabe. Pero yo quisiera, y esa es mi función como predicador y como pastor de esta iglesia, eso es lo que mueve nuestro corazón y desde luego es lo que ha impulsado esta predicación en el día de hoy. Yo quisiera que ninguno de los que están hoy aquí, hoy en la conexión por Facebook, se pierda. Y solamente el hecho de pensar que alguien de los que me está oyendo hoy y que está teniendo la oportunidad de volverse a Cristo, se pierda, me produce una congoja en el corazón muy grande. Me preocupa sobremanera. Y a veces esa congoja no nos deja vivir tranquilos. A Natalia, a mí, a los pastores, porque comprobamos con asombro que muchos están demasiado relajados. Y creemos por los indicios que se ven y por los frutos que se ven, que probablemente todavía no están en Cristo. Yo quiero sacudir las conciencias y quiero que a través de esta predicación el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida claramente. Esa última iglesia son entonces los creyentes, el grupo de creyentes en todo país, en toda lengua, linaje, nación, grandes y pequeños, de todos los continentes de la tierra. Esos son los que vamos a estudiar hoy. ¿Qué características tienen? Ahora, no nos olvidemos que dentro de ese grupo hay trigo y hay cizaña. El trigo y la cizaña se parecen mucho, pero Dios va a recoger el trigo y la cizaña va a ser echada en el fuego. Dios va a seleccionar el trigo porque los ángeles de Dios sí saben distinguir perfectamente entre el trigo, es decir, el creyente verdadero, y la cizaña, es decir, el creyente que parece trigo, pero no lo es, y que su destino final es el fuego, no es la presencia de Dios, no es una eternidad con Dios, sino una eternidad en fuego, en sufrimiento. Y eso también es profético y es para los últimos tiempos. Hay una iglesia en los últimos tiempos que es una iglesia que duerme y que cabecea, o mejor dicho, que cabecea y duerme. Y lo vemos en la parábola de las vírgenes, en Mateo capítulo 25, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 25 nos habla de una parábola donde había 10 vírgenes que están esperando al esposo, al novio que ya viene. Y como el novio se tarda, esas vírgenes cabecean, cabecear es cuando tú vas así, hasta que ¡pum!, te duermes. Cabecearon y durmieron, no pudieron mantenerse velando de noche hasta que llegara el esposo. Y ese es un síntoma de la última iglesia, una iglesia que se cansa de esperar, una iglesia que se cansa de servir, una iglesia que no termina lo que empieza, una iglesia que da signos de agotamiento, que no se renueva en la presencia del Señor. Y yo no quiero que eso le pase a este rebaño particular de la CCI de Barcelona.
No quiero que seamos una iglesia que se cansa y que tenga síntomas de agotamiento. Y si los llegamos a tener, quiero que reaccionemos, paremos la actividad por un momento y nos conectemos con la fuente de vida, de gozo, de alegría, de salvación, que es Dios. Yo a veces le tengo que decir a los que sirven, dejarlo todo y poneros a orar. A los que vienen a la alabanza, me parece muy bien que suene bonita la música, que ensayéis y todo, pero tiene que haber presencia de Dios. Tiene que haber presencia de Dios, porque si no, el trabajo en la iglesia se vuelve como el trabajo en el que tú estás de lunes a viernes y por el cual te pagan. Se vuelve un trabajo en el que acabas cansado y te desgasta. Entonces, no consiste en servir sin estar conectado a la fuente. Esa es una iglesia que se agota. Y 5 de esas vírgenes cometieron además el error de no tener esa presencia, de no tener el aceite del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y cuál fue el resultado? Todos lo sabemos, no pudieron entrar a las bodas del Cordero. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de las bodas del Cordero? Allí entrarán todos los creyentes, pero ahora empezamos a ver que hay diferencias. Habrá algunos que parecía que estaban en el grupo y que estaban con todos y que todo igual, todo bien, pero no todo bien. No pudieron entrar estas vírgenes a las bodas por no tener aceite. Y no solo no tener aceite, sino que es que además se durmieron. Y cuando despertaron y quisieron ir a por aceite porque sabían que necesitaban el aceite, ya no les dio tiempo. Se cerraron las puertas de las ceremonias y no pudieron entrar. Y eso significa que pasan la gran tribulación, de la cual hablaremos en las próximas semanas. Y ese hablar de la gran tribulación tiene que asustarnos un poco. Tiene que asustarnos. Ha habido gente que me ha llegado el reporte de que estaban asustados por si se quedaban en el arrebatamiento y tenían que pasar la gran tribulación aquí. Y ¿sabes qué? Me alegro que te asustes. Si ese susto te lleva a arrepentirte de lo que te tengas que arrepentir y a volverte a Dios de todo tu corazón y a no ser alguien que vive alegremente y sin cuidar su vida. Que no te pase como a esas 5 vírgenes, que de las 10 que había, 5 se quedaron sin entrar a las bodas, se quedaron fuera de ese evento tan maravilloso. Otro síntoma que yo veo en la iglesia del último tiempo es la tibieza, es la mediocridad. Cuando tú lees en Apocalipsis capítulo 2 y 3, el anuncio que Jesús le quiere dar a esos pastores y a esas iglesias, las primeras iglesias, si tú te das cuenta, creo que son las 4 primeras iglesias, todas ellas habían aprendido a sufrir. Sufrir. Si estás tomando notas, anota la palabra sufrir, porque los tibios no quieren sufrir. Pero aquellas 4 primeras iglesias, todas habían pasado tribulaciones, sufrimientos, cárceles, persecuciones. La primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, donde fue derramado el Pentecostés de una manera impresionante, esa primera iglesia estaba acostumbrada a sufrir. El Imperio Romano los persiguió hasta la extenuación. Los propios judíos fariseos persiguieron a los cristianos y muchas veces para llevarlos a la cárcel y azotarlos, tratando de que negaran a Cristo y que hicieran una confesión negando a Cristo. Pero esas iglesias que aparecen ahí, esas 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, yo creo, honestamente, que es como la historia de la iglesia. Y la última iglesia que encontramos es precisamente la iglesia de Laodicea, que es una iglesia tibia. Creo que esa es la iglesia que está en los últimos tiempos. Y creo que estos son los últimos tiempos. Creemos que estamos viviendo los últimos tiempos y que por lo tanto esta es la última generación de creyentes antes del regreso del Señor. Y esa última iglesia es tibia. Dice Dios, yo te vomitaré de mi boca, salvo que te arrepientas y compres de mí oro refinado, dice el Señor. Pero veo que esa es una característica de la iglesia de hoy en día.
Tú sabes que en Estados Unidos, que siempre van tecnológicamente en la punta de muchas cosas, hay estadísticas antes de esta cuarentena, había más de la mitad de la gente de iglesia que ya no se estaba congregando presencialmente porque preferían ver la reunión por YouTube o por Facebook, por los canales que usaba la iglesia. El 50% de la gente había dejado de asistir presencialmente el fin de semana a la iglesia porque era más cómodo conectarse por Facebook con un clic y estar en tu casa tranquilamente y no desplazarte media hora, una hora, y no desplazarte al final de la reunión, otra media hora, otra hora. 50%. Si no estoy mal porque estoy recordando, pero era un porcentaje impresionantemente alto. Y eso antes de la cuarentena, cuando había total libertad para ir a las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos efectivamente en una iglesia acomodada. Y yo sé, no ahora, porque ahora hemos pedido que vengan solo el número que nos permite la ley, pero antes de la cuarentena también había aquí gente que se quedaba en su casa viendo la reunión por Facebook y por YouTube. Y vamos a ver qué pasará cuando termine la fase 3 y entremos a la nueva normalidad. Habrá algunos que se quedarán en su casa porque es muy cómodo ver la reunión y qué imagen tan nítida y el sonido lo hemos mejorado y todo perfecto. Pues nunca pensamos que la reunión por Facebook fuera para eso, sino para los que están enfermos, para los que están impedidos, para los que no tienen quién los traiga, porque a lo mejor son personas mayores y no pueden moverse solos en transporte público, y cosas semejantes a esa, o alguien que le toque trabajar y puede quizá ponerse los auriculares y escuchar la predicación mientras hace sus labores. No sé qué pasará cuando termine la fase 3. Quisiera que todo el que pueda venir venga y no se acomode en un ejercicio de tibieza a ver la reunión desde su casa. Hoy en día estamos viviendo en muchos lugares un cristianismo a la carta y yo me resisto a eso, nosotros nos resistimos a eso. No queremos ser o formar una iglesia de gente que selecciona partes de la Biblia y desecha partes de la Biblia a conveniencia. No puede ser. No queremos una iglesia a la carta. La iglesia que no está dispuesta a sufrir es lo que más me inquieta. Y te voy a explicar por qué. Un creyente que no está dispuesto a sufrir por Cristo es un creyente que tarde o temprano va a vender sus principios cristianos. Lo cual es en sí mismo una contradicción, porque si son principios cristianos no tienen precio. Pero resulta que el cristiano tibio, el cristiano que no quiere sufrir, le pone precio a los principios de Dios. Gente que no va a estar dispuesta a una crítica, gente que no estará dispuesta a renunciar a cosas con tal de agradar a Dios, gente que no estará dispuesta a sufrir el rechazo social o la persecución por causa de Cristo. Pero quiero que sepas que la primera iglesia era una iglesia sufriente y se forjó en el fuego del sufrimiento la fe inquebrantable de aquella generación que expandió el evangelio por todo el mundo conocido en aquella época. Fue a causa de las tribulaciones, fue a causa de la persecución, fue a causa de las cárceles, de los castigos, de las muertes, de muchos mártires. Fue esa necesidad de pegarse a Dios en medio de la prueba tan difícil la que forjó una generación de creyentes indestructible. Pero hoy en día, y decidme si miento, hoy en día, ¿cuántas veces nos hemos quedado en casa porque estaba lloviendo y no hemos venido el domingo a la iglesia? O se me averió el coche y como tengo que ir en metro y yo soy demasiado señorito, me quedo en casa mejor y ya veo la reunión.
Y estamos hablando de coger el metro, no estamos hablando de 40 latigazos, no estamos hablando de que te apedreen por causa de Cristo, no estamos hablando de que te metan en la cárcel por ir a una iglesia. Si tuviéramos nosotros la fe que tienen los cristianos en China, tú sabes que en esta sola semana que pasó, se cerraron casi 50 iglesias en China. El gobierno llega y las cierra, y ahí nadie puede decir nada. Pero hay algunos que sí dicen, y siguen clamando, y siguen orando, y arriesgan sus vidas repartiendo Biblias y evangelios, y predicando en las calles a uno, al otro, a veces secretamente, pero no callan. ¡Qué fe la de esos hombres! No tienen a veces ni Biblias. Tú tienes el móvil y tienes 20 versiones diferentes en el móvil. 20, y gratis. Ellos a veces no tienen ni Biblias. Se saben unos pocos versículos, los que han conseguido retener en su memoria, y con eso tienen que tirar, con esas promesas. Y nosotros a veces, por el clima, porque me invitaron a la playa, porque me invitaron a comer, porque tengo un compromiso familiar. ¿Cómo odio esas palabras? Odio esas palabras. Tengo un compromiso familiar. Y entonces estás diciendo que Dios es un invitado en tu vida. No es familia tuya, Dios. Un creyente que no está dispuesto a sufrir va a vender sus principios cristianos. ¿Qué precio le pones a los principios de Dios en tu vida? Hace poco reflexionábamos en una célula y con los jóvenes, ¿qué precio le puso Dios a nuestra vida? Dios le puso un precio a nuestra vida que nadie lo puede superar, y fue la vida de Cristo a cambio de la nuestra. El diablo no puede pagar algo mayor que eso. Bill Gates no tiene dinero suficiente para pagar más que lo que vale Cristo, porque eso fue lo que pagó Dios para rescatarte a ti y a mí. Pagó con la vida de Cristo. ¿Habrá algo superior a eso? No lo hay. Ahora, ¿qué precio le ponemos nosotros a los principios de Dios? ¿Se pueden comprar? ¿Puede venir alguien y comprarte esos principios para que tú los cambies por otros? Puede venir alguien y te dice, oye, ven a trabajar todos los domingos porque vas a ganar un buen sueldo, y tú dices, pues vamos, si es por dinero, vayamos. Hay gente que no está dispuesta a venir a la iglesia porque tiene miedo de contagiarse del virus, pero va a trabajar porque le pagan dinero por ir a trabajar. ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso no es vender principios? Claro que sí. Eso es vender principios, eso es una iglesia tibia, eso es una iglesia que no está dispuesta a sufrir. Pablo dice en una de sus cartas, creo que es en Filipenses, que él estuvo a punto Epafrodito, su discípulo. Seguramente eso es Epafrodito, y tú dices, ¿quién sería ese? Pues ese era un tipo con una fe inquebrantable. Dice Pablo en esa carta que dice, sé que estabais muy preocupados por Epafrodito porque estaba muy enfermo. Y dice Pablo, y efectivamente casi muere con la enfermedad, no se sabe qué enfermedad sería. Pero en aquella época, que no había antibióticos, no había vacunas, no había antigripales, un constipado te podía matar, una tuberculosis, cualquier plaguita de nada te podía matar. Dice, Epafrodito estuvo a punto de morir, pero por la gracia de Dios sigue todavía en pie. Y ya Epafrodito estaba llevando la ofrenda de una ciudad para la otra para que le llegara a Pablo. Ya el tipo no dijo, oye, ahora me voy a tomar unas vacaciones porque, lo he pasado tan mal que casi me muero. No. En cuanto tuvo fuerzas, al ministerio otra vez, por causa de Cristo. Y dice Pablo, hablando de ese testimonio, dice, es que sea por vida o por muerte, se manifestará Cristo en nosotros. Si yo tengo que morir predicando el evangelio, eso no será un fracaso. Si yo tengo que ir a un hospital y predicarle a alguien que está sufriendo con el coronavirus y que está terminal y que ya los médicos no saben qué hacer, si yo me tengo que contagiar por orar por esa persona y yo llego a morir, eso no será un fracaso.
porque yo voy a resucitar en Cristo. El día que el Señor venga me va a levantar de la tumba y no será un fracaso. ¿Cómo vamos a pensar que eso es un fracaso cuando un cristiano muere ejerciendo el llamado que Dios le ha hecho, cumpliendo los deseos del Padre? Eso no es ningún fracaso. Pero ¿sabes lo que nos ocurre? Mateo 16, 25. Anótalo ahí y subráyalo, remárcalo, memorízalo, porque aquí hay una clave demasiado importante para tu vida. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Está hablando el Señor Jesús. Y todo el que pierda su vida por causa de Jesús, por causa de mí, la hallará. ¿Qué es perder la vida? Por causa de Cristo. Pues tiene dos sentidos. Uno es el sentido literal, perder la vida, morir. Me muero. O sea, hay gente que se ha ido de misionero a repartir Biblias a un pueblo indígena y se lo han comido. Eso pasó con un joven hace unos poquitos años. Fue a no sé qué región donde era el único pueblo que todavía no tiene contacto con la civilización y el hombre se acercó en una barquita. Ya los que le llevaban le dijeron, no, de aquí en adelante tú solito, rema un poquito y ya cuando llegues a la playa miramos a ver qué te pasa. Pues según bajó se lo comieron los caníbales de aquella isla. Murió. Eso es un fracaso. Alguno podría decir, ay, qué bobo, es que para qué va allí. No murió. Si Dios le llamó a eso, no fracasó, perdón. Si murió ejerciendo el llamado que Dios le había hecho, eso no es ningún fracaso, eso es el mayor éxito. ¿Quién sabe si alguna de las Biblias que llevaba en el morral, esos tipos caníbales, por ahí se empiezan a convertir? No lo sabemos. Pero desde luego, si Dios le mandó a eso, él no fracasó, aunque muriera en esa batalla, en esa misión. Claro que no. Perder la vida entonces tiene el sentido literal, pero tiene también el sentido de que tú renuncies a vivir tus sueños. Ay, amigo, en los últimos tiempos se levantarán hombres peligrosos para la iglesia, que predicarán cosas como, vive tus sueños. Tráele tus sueños a Dios para que se hagan posibles. Como si Dios fuera Aladino, el de la lámpara maravillosa. Tráele tus sueños a Dios y Dios hará que se cumplan. Eso no lo dice la Biblia. Eso son doctrinas de engañadores que quieren que los cristianos nos volvamos autocomplacientes. Doctrinas que lo único que quieren es que Dios sea como el banco. Oye, dame 1.000 euros que me quiero cambiar la tele. Toma, 1.000 euros. Oye, dame 5.000 que me quiero cambiar el coche. Toma, 5.000 euros. Y así usamos a Dios, un Dios a la carta. Pero luego cuando Dios dice, oye, necesito un voluntario que vaya y visite a esta persona, a esta viuda, y es que ahora tengo que ir a lavar el coche que me compraste tú con la provisión que me diste. A lavar el coche que yo te di. Cuidado y no te estampanes en el coche. Ten cuidado. No es que yo le traigo mis sueños a Dios. No, jamás dice eso la Biblia. El que pierda su vida es el que está dispuesto a decir, mis sueños, Señor, mira, los voy a escribir en una hoja porque esto es lo que me gustaría, pero los voy a poner aquí en la Biblia, Señor, y cuando tú quieras, si es que quieres, me ayudas con eso. Señor, y si tienes otros sueños, estoy dispuesto a perder mi vida. Estoy dispuesto a sacar la hojita y tirarla a la basura. Si tú tienes otros sueños para mí, aunque no me gusten de entrada, aunque me parezcan complicados, aunque no los entienda, si esos son los sueños, vamos, Señor, yo pierdo mi vida. Dice, ese la hallará. El que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Le hallará el sentido, le hallará el gozo, le hallará la felicidad, llegará a la meta. Pero el que quiera salvar su vida, ay, mi coche, ay, mi familia, ay, mis viajes, ay, mi esto, ay, mi... Ese se va con todo el equipo al fondo del mar. Ese la perderá. Es que Dios es muy claro en su palabra. Entonces,
dejemos de ser una iglesia que no está dispuesta a sufrir. Esta semana pasada le dijimos a los líderes de la iglesia, bueno, ya se permiten reuniones de 10 personas en las casas. Vamos a empezar a retomar las células en los hogares o en la iglesia cuando se pueda. Vamos a empezar a reunirnos porque nos hace falta. Dios no nos creó para meternos en cuevas. Pues ya algunos empezaron a decir, ay no, es que el Zoom es muy cómodo. El Zoom, yo me conecto ahí, pum, y os veo a todos, las caritas, y si uno no me apetece, pues lo oculto. No, ya algunos acomodados. Estemos dispuestos a sufrir, iglesia, a sufrir. Cuando nosotros nos convertimos, y cuando digo nosotros es Natalia y yo, la iglesia de Madrid era una iglesia pequeñita. Mira, más o menos como los que estamos hoy aquí, 30 personas. Así, 30 personitas. La iglesia estaba en un barrio chungo de Madrid. Peor que Bon Pastor. ¿Habrá algo peor que Bon Pastor? Habrá algo peor. 30 personitas, ¿sí? Mira, todas las noches, de lunes, vigilia, íbamos Natalia y yo a orar a la iglesia. Alguno dirá, claro, estabais solteros, no teníais hijos. Sí, es verdad, pero es que aquí hay gente soltera, sin hijos, y no. Pero también lo hacíamos después, casados y con hijos. Todas las noches nos íbamos a la iglesia a orar. Y no te creas que orábamos, por la salvación de España. A veces sí, a veces no. A veces cogíamos las listas de peticiones que hacía la gente y que las dejaban junto con los sobres de diezmos en el alfolí. Y ahí ponían, quiero que oren por mi hija Juanita porque le ha salido un grano en el sobaco. Quiero que oren por mi abuelita Puri que se le está cayendo el pelo. Y nosotros orábamos por todo. ¿Sabes lo que es por todo? Por lo grave, por lo muy grave y por lo liviano. Por la verruguita de la niña. Pero también orábamos por el otro que había tenido un accidente y estaba en coma. O por el soltero desesperado que se quería casar. Orábamos por todo, los 5 días de la semana. Todos los días. Domingo en la mañana, a poner sillas, a fregar suelos, a lavar baños, a preparar reunión, a danzar, a todo. Y vivíamos lejos, en muchos casos. Los devocionales eran en Getafe, que allí no llegaba ni metro, ni llegaba un autobús y a duras penas. Como si te digo el devocional a 1 hora de aquí en autobús. Allí nos íbamos al devocional, 2 días a la semana. Invierno, verano, otoño, primavera, no importaba. Éramos 4, 5, 6 en el devocional, no éramos 20, no éramos los 30. Éramos poquitos. Pero no importaba, había que estar dispuesto a sufrir. Y fruto de haber dado el callo en aquella época, nosotros pudimos aguantar el envite de nuestras familias. Y nuestras familias quisieron comprar nuestros principios. Por ejemplo, cuando nos íbamos a casar, nuestras familias dijeron, no queremos saber nada, no iremos a la boda, no os vamos a dar ni 1 euro. ¿Y todo eso por qué? Eso era un intento de comprar nuestros principios, a ver si desistíamos de la fe cristiana y entonces ellos nos pagarían la boda en el mejor hotel de la ciudad. Pues no, señor, nosotros nos mantuvimos en nuestros principios cristianos. Y no nos iba a casar un cura, nos iba a casar Quique, nuestro pastor. ¿Sabes? Cuando nosotros nos casamos en Castellón de la Plana, de donde es Natalia y su familia, era la primera boda evangélica que se iba a registrar en el registro civil de la ciudad. La funcionaria no sabía ni qué había que hacer. Le tuvimos que decir nosotros los pasos que tenía que dar. Nadie sabía eso. Entonces, no desistimos de nuestros principios. Nos aferramos a Dios, a sus promesas, a su palabra. ¿Y sabes cuál fue el resultado?
que al final nuestra familia ayudó, participó, colaboró y disfrutó de la boda. Pero no estuvimos dispuestos a ceder, no estuvimos dispuestos a ceder. ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Estás dispuesto a perderla? ¿Estás dispuesto a perder tu vida? ¿O la quieres salvar a toda costa, a tu manera, y vivir tu vida y a tu manera? No lo hagas, porque entonces perderás tu vida. Fíjate que algo que Dios me hablaba esta semana, pero con una claridad tan grande que hasta me asusté. Y me lo confirmó por varias fuentes, bíblicas y extrabíblicas. Y es que nosotros muchas veces hacemos un ídolo de nuestra propia vida. Y por eso la gente no está dispuesta a sufrir por el Evangelio, por causa de Cristo. Porque hacemos un ídolo de nuestra vida, de nuestra comodidad, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestro trabajo, de nuestra vida. Amamos tanto nuestra vida que nos da pánico la muerte. Amamos tanto lo que estamos edificando en nuestra vida particular que nos da miedo enfermar y que nos contagie el virus. Ay, ¿y si me muero? Pues si te mueres te resucitará Cristo. Es que los ídolos ciegan, los ídolos te vuelven sordo, y por eso muchos han dejado de creer en la vida eterna y en la resurrección. Si no hay resurrección, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Derribemos entonces el ídolo que tenemos en nuestra vida. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto, por favor. Por más buena y bonita que sea tu vida y lo que Dios te ha permitido tener, no dejes que se vuelva una maldición. No dejes que ese ídolo te ciegue para no ver a Dios y las oportunidades de Dios y para creer en la vida eterna. Ese miedo que muchos tienen y que han confesado, a mí no me asusta que la gente tenga miedo. A mí lo que me asusta es que se dejen vencer por el miedo. ¿Qué crees? ¿Que a mí el diablo no me tira dardos? ¿Dardos venenosos para hacerme creer mentiras y para hacer que el veneno del miedo entre en mi corazón y mi fe se apague? Claro, también. También. Ayer estaba en casa y empecé a toser un poquito y de repente me vino un picor en la garganta y vino el dardo. ¿Y si tienes el coronavirus? Traje saliva y dije, bueno, Señor, si tengo el coronavirus, pues ya verás tú te encargarás de este cuerpo, me lo has dado tú, y la vida me la has dado tú. Y al momento ya ni me di cuenta en qué momento se había quitado el picor. Pero por un momento llegó el dardito, ¡chum! ¿Y si? Anda, que si yo cojo ese dardo y me lo clavo bien clavado, y ya empiezo yo a psicotizarme y a paranoiarme y a preocuparme, y te digo una cosa, muchos han experimentado los síntomas del coronavirus y no lo tenían. Es lo contrario de los asintomáticos, ¿no? Los asintomáticos tienen el virus, pero no tienen síntomas, como si no lo tuvieran. Pero es que hay otros que no tienen el virus y viven como si lo tuvieran, por el miedo. Porque el miedo ha generado los síntomas. Y les hacen la prueba y dicen, no, usted está sano. Pero si estoy tosiendo y si yo me encuentro muy mal. Es el miedo. Y ese miedo les impide fijar los ojos en Jesús y seguir creyendo en la vida eterna. El diablo va a hacer que ames tu vida, va a querer que ames tu vida a tal punto que solo te importe tu vida. Y tendrás miedo a la muerte y tendrás miedo a morir y a la enfermedad. El diablo va a querer jugar la baza del miedo. No te dejes. ¿Y por qué tiene que ver esto con los últimos tiempos? Pues te lo voy a explicar muy fácilmente. Habrá personas, tristemente, que se quedarán en el arrebatamiento. Yo quisiera que ninguno de aquí se quede. Y voy a orar y a predicar con claridad para que todo el mundo tenga la oportunidad de estar muy claro en sus cuentas con Dios y tener sus depósitos llenos de aceite y que nadie se tenga que quedar. Quisiera y firmaría donde hiciera falta quedarme yo y que todos los demás se fueran. Pero por si alguno se queda, ya sabéis lo que va a venir durante la gran tribulación.
una de las cosas que va a ocurrir es la famosa marca que el anticristo, lo que se llama la marca de la bestia, que tiene número de hombre, 666, le va a obligar o va a querer imponer a toda la población del mundo. Sin esa marca no se podrá comprar ni vender. Es decir, o eres un MacGyver que te vas a la montaña a vivir comiendo setas y lavándote en el río, o en la ciudad te vas a morir de hambre, o si te dejas vencer por el miedo, pensando que te vas a morir de hambre, te dejarás poner la marca en tu mano derecha, o en la frente, o en los dos sitios. Eso es lo que dice la Biblia que va a ocurrir. Será algo tan especial que todo el que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender nada. O sea, tú puedes que tengas vacas y dices, voy a vender la leche. No, no puedes venderla sin esa marca. Tengo hambre, voy a comprar huevos. No puedes comprar huevos si no tienes la marca. O tienes tus gallinitas que te produzcan huevos, o no podrás. ¿Cómo será esa marca? No lo sabemos al día de hoy. Hay teorías. Ahora, yo quiero que pienses una cosa. Y yo le he preguntado esto a mucha gente. Cuando salga la dichosa vacuna, habrá gente que, mira, irán así a ponérsela. Ponme la vacuna, pónmela a ojos cerrados. Yo quiero ya descansar de este virus. Ponme la vacuna. Y ya se está hablando de que hay tecnología preparada. Esto no son conspiraciones, ¿vale? Esto está todo en internet, se encuentra muy fácil. Hay tecnología que te pueden poner un nanochip, ya no micro, nanochip que ni te das cuenta cuando te lo han puesto, y que se pretende que sirva para controlar la población mundial, quién se ha puesto la vacuna y quién no. O ya no solo la vacuna, quién ha pasado el sarampión, quién ha pasado el SIDA, quién ha pasado la tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en aras de un control para la seguridad de la gente y de la sociedad, se va a imponer un tipo de certificado o de identificación, que seguramente va a ser digital, porque es la tecnología la que está permitiendo todo que se haga posible ese control masivo. Ahora, ¿qué tal si llegado el día alguien dice, bueno, ¿por qué no aprovechamos esto también como una medida de fuerza para que todo el mundo se vacune? Porque claro, y tiene lógica, si 100 personas están aquí y una no se vacuna, esa pone en peligro a todos, o a todos los que no se quieran vacunar. Entonces, fíjate que hoy en día ya hay noticias, y tú lo habrás comprobado. Si alguien está haciendo una fiesta en el piso de al lado, la gente llama a la policía, oye, que estamos en cuarentena, pero ahí hay 40 metidos. ¿Sí o no? Se entregarán unos a otros, dice la Biblia. Imagínate, hay gente que ya en su currículum está poniendo si ha pasado el coronavirus. Yo ya lo he pasado, a mí ya, me pueden contratar, que yo ya no voy a contagiar a nadie, ni me voy a pillar la baja. Yo ya he pasado el coronavirus, mira, el certificado, el test, aquí lo tengo, análisis de sangre. Hay gente que ya está usando esa información en beneficio propio y me parece muy bien. Yo, si pudiera, pues también lo haría. Quiero decir, se ha creado tal psicosis, tal necesidad de vivir seguros, que el tema de la marca ya va empezando a parecer mucho más fácil de implantarse, ¿verdad? Ya va empezando a tener muchos visos de ser algo que, bueno, claro, todo el mundo lo va a aceptar, porque, hombre, es algo bueno para la sociedad. Ahora, ¿y si esa vacuna no fuera simplemente una vacuna? Si quieren aprovechar para que además de la vacuna ponerte algún tipo de, llámale chip, llámale marca, llámale certificado, llámale como quieras. Pues yo quisiera que ninguno fuéramos tan ingenuos como para pensar que eso no es peligroso. Quisiera, porque lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis es que las personas que se ponen la marca, ¿qué será esa marca que ya
no podrán entrar en el reino de los cielos. Aunque quieran arrepentirse, aunque quieran decir, Jesús, sálvame, ya no podrán entrar en el reino de los cielos. Ese es el meollo de la cuestión. La marca impide la salvación. Y si ahora tenemos miedo, porque un virus, porque algo, ¿qué será cuando el anticristo, gobernando el mundo, ante quien todo el mundo se va a postrar porque será alguien que habrá provisto una serie de medidas eficaces para combatir el hambre del mundo y para traer una aparente paz en todo el mundo, cuando el anticristo diga, bueno, pues ahora vamos a hacer así las transacciones económicas. Ya no van a ser ni con tarjeta, ni en efectivo, ni banco a banco, no, ahora es con la marca. Honestamente, yo no sé cómo será esa marca. Se habla de chips, y es verdad, es que hoy en día en un chip que es minúsculo, hace años se hablaba de un granito de arroz, y hay chips que se empezaron a usar en empresas que son como un granito de arroz, se los implantan aquí a la gente, entre estos dos dedos, ahí no molesta porque es como una callosidad, y con eso fichan al llegar al trabajo, con eso la empresa sabe las horas que hacen, si han pasado el control de médico del año correspondiente, si han hecho horas extras, sabe todo la empresa, lo que tiene que saber. Pero es que hoy ya no estamos hablando de un grano de arroz, es que hoy estamos hablando de una décima parte de un grano de arroz y que puede contener muchísima más información, todo tu historial médico, financiero, de todo, a quién votas, a quién, todo, pueden saber todo de ti. La tecnología está lista, está más que claro, la tecnología está lista. ¿Seremos nosotros tan ingenuos de dejarnos llevar por esa sensación de seguridad? No, por favor, no. Quiero leeros 5 versículos para terminar. Todos ellos me hablan de la importancia de aprender a ser una iglesia sufrida y sufriente. Y no que nos guste ser masoquistas, para nada. A mí no me gusta sufrir. Yo, si pudieran sacarme una muela con anestesia general, mejor que con anestesia local. A mí no me gusta sufrir. Pero por causa de Cristo estoy dispuesto a sufrir. Y no solo a sufrir, yo personalmente estoy dispuesto a morir por causa de Cristo, si hiciere falta. Dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo, dice Pablo, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y alguno dirá, pero bueno, si ya Cristo padeció por nosotros, ¿por qué la iglesia o por qué algunos creyentes tienen que padecer y completar las aflicciones de Cristo por la iglesia? Bueno, es muy sencillo, no es una aflicción para salvación, es una aflicción para que Cristo sea formado en nosotros. Es una aflicción hasta asegurarnos que un discípulo se planta en Cristo completamente y no va a retroceder. Es una aflicción de sufrir por los débiles en la fe, y ir y acompañarlos y levantarlos cuando se han caído. Eso requiere pagar un precio. Es una aflicción de ir y predicar en zonas peligrosas. Es una aflicción de ir e invertir tu vida y renunciar a otra vida con tal de hacer la voluntad de Dios. Filipenses 1:29, porque a vosotros, les dice Pablo, y creo yo perfectamente que Dios nos está hablando a cada uno hoy aquí y en la conexión por Facebook. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Juan 16:33, está hablando Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Habrá aflicción en el mundo, habrá aflicción. La hay, de hecho. No por ser cristianos estamos libres de contagiarnos del coronavirus. Yo conozco, mira, nuestra pastora de Londres estuvo 15 días en el hospital.
el presentador de Buenas Noticias, a punto de morir. Más gente. Ha habido pastores incluso que han muerto. Si es que no estamos hablando de una superfe, de creer que a nosotros no nos va a tocar nada, ¿no? Y si nos toca morir, pues moriremos. No pasa nada, no nos vamos a aferrar a esta vida si el morir es ganancia, dice Pablo. Hay aflicción, pero Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Marcos 8:38. Dice Jesús, escucha atentamente por favor, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Habrá algunos que les toque pasar la tribulación porque no están dispuestos a sufrir ahora, antes de que llegue la tribulación. ¿No quieres lentejas? Pues te van a dar 2 platos. Mejor que sufras ahora por causa de Cristo, que no que sufras después por causa del anticristo. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Familia, Dios nos ama tanto que nos avisa de todo lo que va a acontecer. Y Dios quiere que estemos preparados para que no tengamos que sufrir más de la cuenta. Y si sufres, que sea por causa de Cristo. Y en ese caso, cuando Jesús venga, te va a recoger con toda seguridad y te va a llevar con Él. Pero si vives una vida acomodada, si no estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo, si no estás dispuesto a que se burlen de ti en el trabajo, en el instituto, en la universidad, si no estás dispuesto a perder amigos que no te quieren acompañar en el camino de la vida cristiana, si no estás dispuesto a que los principios de Dios sean absolutamente inquebrantables, pues la expectativa es que te va a tocar sufrir en la gran tribulación. Hay una parábola, no es una parábola, perdón, siempre lo decimos así. Hay una historia que nos cuenta Jesús sobre el hombre rico y sobre el hombre pobre que estaba a la puerta, Lázaro. Y sabemos que no es una parábola porque tiene un nombre propio, que es Lázaro. Y se le dijo al hombre rico, has disfrutado tus bienes en esta vida. Se te dieron bienes, pero el problema no fue que se le dieron bienes, el problema es que se aferró a esos bienes y se olvidó de Dios. Pero el pobre, que no tenía nada que perder, dijo, bueno, solo me queda Dios, solo me queda Cristo. Voy a vivir para Cristo. Y vivió pobre toda su vida. Ojo con eso, vivió pobre toda su vida por causa de Cristo. Prefirió no robar, no asociarse con malvados para ganar algo de dinero, ¿no? Si Dios permite que yo sea pobre, pues voy a vivir pobre, pero no voy a vender mis principios. Y a este rico, cuando muere y de repente está en el lugar de tormento, sufriendo, dice, ay, pero ¿qué hago yo aquí? Dije, bueno, es que a ti se te dieron bienes y tú te obnubilaste con tus bienes. El problema no fue ser rico, el problema fue que no estuvo dispuesto a perder su vida por causa de Cristo, sino que se aferró a sus bienes, a su coche, a su palacio, a su piscina climatizada. Allí se aferró el hombre, perdió la vida. Que no nos pase a nosotros, iglesia, como aquel hombre fariseo, nos cuenta la Biblia en Lucas capítulo 7, que le invitó a Jesús a venir a su casa a comer. Oye Jesús, ven a mi casa a comer. Y este era fariseo, se llamaba Simón. Y le dio una comida, me imagino que buena, a Jesús. Y así hay muchos que tienen a Jesús sentado a la mesa de su casa. Ven Jesús, yo te invito a mi corazón. Quiero que te sientes conmigo a cenar. Pero cuenta Lucas capítulo 7 que detrás de Jesús, sabes que en aquella época se sentaban en el suelo y las piernas quedaban así para atrás. Detrás de Jesús había una mujer pecadora, probablemente una prostituta.
y estaba escuchando a Jesús. Estaba detrás y empezó a llorar. Empezó a llorar. Tenía un frasco de perfume y con las lágrimas estaba llorando sobre los pies de Jesús. Y añadió el perfume a las lágrimas y con sus propios cabellos largos empezó a limpiar los pies de Jesús. Y Jesús le dio una lección impresionante a este fariseo. Es curioso que Jesús aceptara la invitación del fariseo, pero allí estaba Jesús sentado en la mesa con el fariseo, comiendo con él, seguramente compartiendo el evangelio. Pero el fariseo ni fu ni fa, ni le dio 2 besos a Jesús cuando llegó, ni le lavó los pies como se solía hacer cuando alguien entraba en una casa, porque en aquella época se usaban los pies libres, ¿no?, con aquellas alpargatas, y había que limpiar los pies. Era un gesto de un anfitrión hacia su invitado. Ven, te lavo los pies para que estés limpio y cómodo. Y Jesús le dice: mira, Simón, tú no me has dado ni 2 besos, ni me has lavado para limpiarme los pies. Esta mujer, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies, me está lavando con sus lágrimas. Seguramente lo más valioso que tiene es ese frasco de perfume, lo ha usado para ungir mis pies. ¿Qué le pasaba a Simón, el fariseo? Simón se creía bueno. Yo soy un buen fariseo, yo cumplo la ley de Dios. Te estoy invitando a ti, Jesús, porque bueno, me gusta curiosear un poco, a ver tu doctrina, a ver qué me tienes que contar. Pero aquella mujer que estaba callada toda la reunión, solo lloraba y lloraba y lloraba. ¿Sabes por qué lloraba? Porque ella tenía tantos pecados, se había acostado con tantos hombres y reconocía delante de Dios toda esa suciedad. Y al escuchar a Jesús hablar sobre el perdón de los pecados y de las deudas, porque Jesús le contó a Simón una historia de uno que tenía 2 siervos y uno le debía 50 y el otro 500 y le perdonó a los 2. Dice: ¿quién me amará más? Dice: hombre, el que le perdonaste 500 te amará más. Dice: así es. Esta mujer tenía tal montaña de pecados. Escuchando esa historia sobre el perdón, pensaría: madre mía, todo lo que me está perdonando Jesús, toda mi vida desastrosa de adulterios, de fornicaciones, de mentiras, de engaños, tantos pecados, y Él me los va a perdonar todos. Y solo lloraba, no le preguntaba nada a Jesús, solo lloraba. La sociedad la rechazaba, era una mujer pecadora, dice la Biblia. Que no nos pase nosotros como a Simón, que a veces queremos tener a Jesús sentado en nuestra mesa para charlar con Él, pero no nos consideramos pecadores, nos consideramos dignos de que Él esté en nuestra mesa, nos consideramos importantes. Jesús, ven a mi mesa, y hasta charlamos con Él. Pero solamente esa mujer escuchó las palabras de Jesús cuando Jesús se dirigió a ella y le dijo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Simón no tenía fe, tenía a Jesús en su casa, sentado a la mesa, y no tenía fe. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Tener a Jesús a la mesa y tú prepararle comida y no tener fe para salvación. No te confundas, si me estás escuchando, no te confundas. Quizá tú le has dicho a Jesús: ven y entra en mi corazón. No te confundas. Simón no fue perdonado porque no tenía fe. La mujer que lloraba y que no hizo nada más que llorar y postrarse ante Jesús, ella fue perdonada porque reconoció sus pecados. Oramos.
Señor, y no queremos ser como aquel Simón. No queremos parecernos a aquel Simón, Señor. Más bien queremos parecernos a aquella mujer que tan sensible fue cuando escuchaba tus palabras y lloraba sin parar, sabiendo que el amor de Dios cubría todos sus pecados. Pudo recorrer la película de su vida y delante de Dios decir: esta soy yo, Señor. He fallado desde el principio, he pecado alegremente, he vivido en desórdenes todo el tiempo. No me atrevo ni siquiera a decirte que vengas a mi casa. No me atrevo ni siquiera a levantar la mirada para mirarte a los ojos. Solo puedo llorar. Solo puedo llorar, Señor, porque era tan grande mi deuda contigo y ahora ha sido quitada por completo. Señor, yo te pido que traigas convicción de pecado a esta iglesia, a cada persona, Señor, que hoy nos está viendo y escuchando. Te pido, Espíritu de Dios, que sacudas las conciencias, que golpees nuestras conciencias con la palabra de Dios, para que aquellos que todavía no están escritos en el libro de la vida, aquellos que no tienen su salvación garantizada, aquellos que viven durmiendo y cabeceando, Señor, que puedan ponerse rápidamente en guardia, que puedan clamar a ti en el día en que van a ser oídos. Hoy es el día. Hoy es el día para arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día para invocar el nombre de Jesús. Hoy es el día para levantarte de tu sueño y correr a comprar oro fino en la presencia de Dios y llenar tu lámpara de aceite. Hoy es el día para despertar con la trompeta. Hoy es el día para volverte a Dios. Hoy es el día para decirle: Señor, perdóname, porque al más mínimo obstáculo he dejado de congregarme, he dejado de ir a la célula, he criticado a mi líder, he criticado a los demás con tal de vivir en mi comodidad. Algunos dicen que tienen fe, pero sus decisiones no son decisiones de fe, son decisiones de miedo, de temor, de pánico. Y yo te pido, Señor, que hoy pases por cada casa para limpiar y purificar el corazón de tus hijos, para que todo espíritu de miedo huya de nuestra presencia, Señor, y para que en tu sabiduría aprendamos a guardar tu palabra y tus promesas en nuestro corazón, sin dejar que nada las afecte, Señor. Por favor, Dios, por favor, Dios, yo te pido que visites esta iglesia y que tú nos ayudes a tener el corazón y el carácter de aquella primera iglesia, sufriente y sufrida, dispuesta a pasar por la persecución, por el rechazo, por el castigo, por la cárcel, si fuere necesario, Señor, por la muerte. Cuenta conmigo, Dios, cuenta conmigo. Aunque fuere solo yo, Señor, cuenta conmigo. Señor, porque mi alma te anhela, porque mi alma anhela estar contigo en esas bodas, porque mi alma desea ser llevado en el día en que tú vengas con tus santos ángeles. Señor, porque no quiero avergonzarme, porque no quiero cambiar los principios que tú me has dado con tanto sacrificio, Señor. No quiero cambiar tu palabra por nada de este mundo, Señor. Y quisiera, Dios, quisiera que todos pudiéramos vernos en el día del arrebatamiento, allá en las nubes, entrando a las bodas, vestidos de lino fino,
blanco, resplandeciente, Señor, y que ninguno se quede atrás. Eso es lo que yo quiero, Señor, y eso es por lo que voy a luchar, por estas ovejas que tú has traído a este rebaño, Señor. Daré mi vida por ellas. Daré mi tiempo, Señor. Daré mis lágrimas. Hincaré mis rodillas. No callaré, Señor. No callaré hasta que toda tu palabra haya sido predicada en verdad. Dame fuerzas, Señor. Solo te pido que me des fuerzas para nunca agotarme ni cansarme, Señor. Danos fuerzas a Natalia y a mí, Señor, para dar nuestra vida por esta iglesia, hasta que veamos que se completan las aflicciones de Cristo por la CCI de Barcelona, Señor, o donde tú nos pongas, Dios. Gracias, Padre. Confío en ti. Sé que lo harás, Señor. Sé que lo harás. Sé que en nuestra debilidad tú te glorificarás. Muchas gracias, Padre. Y gracias por cada persona que hoy estuvo aquí, ya sea aquí en este salón, Señor, o ya sea por internet. Los bendigo, Señor. Los bendigo, Padre. Te pido que tú los acompañes en su caminar, que tú alumbres sus pasos y sus pisadas, Señor. Y que el que no te ha conocido todavía pueda conocerte en el día de hoy, antes de acabar este día, Señor. Se postren delante de ti, invocando tu salvación, Señor, implorando tu salvación, reconociendo su pecado. Y todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.